Bueno, le puse rec, entonces yo espero que con eso tenga. No sé si se guarda en automático al poner grabar. Yo espero que sí, ¿no? Bueno, entonces, am, vamos a comenzar ahora sí. Entonces, yo espero que aquí no haya dudas, porque, pues si hay dudas, comenzamos mal. Ay, aquí este quedó muy grande la cámara, ¿no? Vamos a hacerla más chica y hacerla más grande. Entonces, igual, si tienen dudas, no pasa absolutamente nada. Díganme y aclaramos las diferencias, ¿no? Entonces, signo, lo objetivo, ¿sale? Es totalmente objetivo, se puede ver, se puede explorar, se puede medir. Síntoma, subjetivo. Todo aquello que el paciente me dice que siente y que yo no puedo comprobar y que ahora sí, que no me da de otra más que yo creerle al paciente en lo que me está diciendo que siente y pues en ahondar, ¿no? Por eso es que el interrogatorio es tan importante. No han llevado propedéutica, pero lo van a ver, ¿no? Entonces sí, el paciente me puede decir una cosa, pero es mi obligación el yo preguntar y profundizar en lo que el paciente me dice que está sintiendo. Aquí ya entra lo de la semiología del dolor, entran otras cosas que todavía no van a ver, pero es importante analizar correctamente todo lo clínico, ¿sí? Los signos y los síntomas. ¿Qué es un síndrome? El conjunto de signos y síntomas. Eso es, no es otra cosa. Hay muchísimos síndromes, ya lo vieron. Ahorita están viendo que hay síndrome nefrótico, están viendo que hay síndrome nefrítico, van a ver síndrome doloroso abdominal, van a ver síndrome constitutivo, síndrome consuntivo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y los diagnósticos. El diagnóstico es la conclusión a la que ustedes llegan a través del conocimiento previo que tienen, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de diagnóstico? Diagnóstico diferencial, ¿sí? Que básicamente son todas las opciones que pueden ser, ¿sí? Unas más posibles que otras, pero pueden ser todos esos, ¿no? Diagnóstico sindromático, pues ya se los dije, sí, es simplemente integrar qué síndrome um, es A más B. Diagnóstico nosológico son los que normalmente nosotros como médicos damos. Diagnóstico nosológico es el nombre de enfermedad. ¿Sale? Entonces, ¿cuál puede ser? Y diagnóstico etiológico es la causa. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Y porque aquí tiene que estar muy en claro cuál es la diferencia entre un diagnóstico nosológico y etiológico, porque ahí es donde se suelen confundir. Supongamos, clásico, ¿no? Aquí en el estado, paciente joven, dolor retrocular, fiebre de alto grado, artralgias, mialgias en tiempo de lluvia en un paciente que vive en la costa, ¿sí? Que inició de forma súbita, acompañado de astenia, dinamia, bla, 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 bla. De entrada, ¿qué pensarían? Igual ahí escríbanlo, no pasa nada, pero sí quiero que participen, ¿no? Así es, dengue, ¿no? Entonces, dengue es mi diagnóstico nosológico, así se llama la enfermedad. Claro que hay matices ahí y que hay que clasificar el dengue en si es un dengue con signos de alarma, es un dengue sin signos de alarma o es un dengue grave, ¿no? Pero eso es una clasificación aparte, pero de entrada el diagnóstico es dengue. Entonces, el diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? Dengue así se llama la enfermedad. ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico? Recuerden, etiología habla de causa, ¿no? El origen de la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico etiológico? El vector. Así es. Entonces, así es el virus del dengue, ¿no? Entonces, el diagnóstico etiológico es infección
por virus de dengue y si tienen la información del subtipo, pues se pone, ¿no? No siempre va a haber un diagnóstico etiológico tan sencillo, ¿no? Pero no, el mosquito no, el mosquito es el vector, como dijo Dani, ¿sí? El mosquito es el que tiene el virus, pero el que causa la enfermedad no es el mosquito, porque no todos los mosquitos me enferman. El que causa la enfermedad, y no todos los mosquitos tienen el virus, y los que no tienen el virus no me van a enfermar. Entonces, el diagnóstico, o mejor dicho, el diagnóstico etiológico es infección por virus de dengue. Sí, en este caso se escribe DENV y el subtipo, ¿no? Pero esa es la diferencia entre un diagnóstico nosológico y un diagnóstico etiológico. Otro ejemplo, pongan que, no sé, mujer de 47 años cuya familia comenzó con rinorrea, estornudos, tos no productiva y fiebre de alto grado. De los 5 integrantes de la familia se han enfermado los 5 con un periodo de diferencia entre manifestaciones clínicas de aproximadamente de 3 días a 1 a 2 semanas, ¿no? Se le hizo la prueba a uno de ellos y salió positivo para SARS-CoV-2. ¿Cuál sería el diagnóstico nosológico y cuál sería el diagnóstico etiológico en ese caso? De nuevo, recuerden, hay que participar para pues que eso les quede lo más claro posible, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien? De nuevo, ¿sale? Pacientes que tuvieron síntomas catarrales, además de fiebre, así es. Entonces, diagnóstico nosológico es COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19 y el diagnóstico nosológico es infección por SARS-CoV-2, tal cual. Bien, ahora, podemos integrar en ese caso un diagnóstico sindromático, ¿no? Puede ser un síndrome catarral, dependiendo de las manifestaciones que haya tenido, ¿no? Ya que vean cuestión de pulmonar, pueden saber que hay síndromes pleuropulmonares y dependiendo si el paciente que yo estoy viendo ya tienen datos de neumonía, pues ya podría pensar en un síndrome de consolidación pulmonar, condensación, bla, 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 refracción, pero muy distinto. Pero de entrada, con lo que les estoy diciendo, podríamos integrar un síndrome catarral. Ahora, ¿cuáles serían mis diferenciales aquí? Mi diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? Recuerden, aquí nadie sabe quiénes son, especialmente yo no sé quiénes son, entonces no pasa nada si mandan el chat. ¿Sale? ¿Cuáles serían los diferenciales? En este caso de que tengo un paciente con COVID-19. Influenza. Influenza puede ser un diagnóstico diferencial y las influencias si quieras, ¿no? Influenza A, influenza B, H1N1, bla, 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 bla. Puede ser un resfriado común, puede ser una infección por rinovirus. Entonces, hay muchísimos diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre diagnóstico diferencial, neumonía. Ojo aquí, neumonía no lo pondría como un diagnóstico diferencial, al menos que, o puede ser, ¿no? O sea, si yo les pusiera o yo les platicara, ok, mi paciente, el que estoy viendo, sí, tuvo todos esos síntomas catarrales y actualmente a lo mejor también tiene disnea, también tiene dolor pleurítico, que no lo han visto, pero dolor pleurítico no es otra cosa que el dolor al respirar, ¿sí? Dolor en el tórax al hacer inhalaciones de repente, inhalaciones profundas, que tenga dolor pleurítico, que tenga disnea, que tenga tos productiva y que la exploración física a lo mejor ahí le encuentre unos ruidos anormales que van a ver más adelante, pero si ya pusiera y yo ya tengo datos de una neumonía, entonces mi diferencial, sí, puede ser COVID, pero mis diferenciales pueden ser una neumonía
atípica por SARS-CoV-2 o puede ser una neumonía bacteriana, una neumonía adquirida en la comunidad o COVID-19 complicado con una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sale? Entonces, el diferencial tiene que ser acorde a los síntomas y signos que se me están presentando. ¿A qué voy? Vamos a aterrizar a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, póngale, ok, tengo un paciente hipertenso conocido de larga evolución que, que de repente me comienza con hematuria no dolorosa, ¿no? ¿Cuáles serían mis diferenciales ahí? Ojo, no tienen nada más, solo hematuria no dolorosa. ¿Cuáles serían mis diferenciales? Literal, el paciente está bien, trae de repente por ahí un descontrol hipertensivo ocasional, pero ya se conoce hipertenso. Trae 150-90 de TA, ¿no? Y trae hematuria dolorosa. No dolorosa, perdón, hematuria sintomática. Es a lo que voy, ¿sí? Mi diagnóstico de entrada no puede ser un síndrome nefrítico. Mi diagnóstico diferencial de entrada no puede ser un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque yo ya estoy diciendo, recuerden para comenzar, o sea, que un síndrome nefrítico le puede dar a un paciente ya hipertenso. Sí, sí puede. ¿Sale? Una infección de vías urinarias difícilmente porque no tiene nada más. O sea, escuchen lo que yo les estoy platicando. No tiene nada más. No tiene disuria, no tiene tenesmo, no tiene polaquiuria, no tiene síntomas urinarios irritativos. Entonces, mi diagnóstico diferencial no puede ser tampoco una infección de vías urinarias. Glomerulopatías puede ser, ¿no? Alguna, pero necesito saber, y lo vamos a ver ahorita que veamos porque ya vieron hematuria, si la hematuria es glomerular o no glomerular, ¿sí? Pero de entrada, mi diagnóstico diferencial no podría ser síndrome nefrítico porque no está cumpliendo con las condiciones. No tiene edema, tiene hipertensión, pero no es una hipertensión de inicio agudo y es una hematuria que, para comenzar, no sabemos o no estoy especificando si es una hematuria glomerular o no glomerular y es, un, es una hematuria asintomática. Sí, o sea, solamente hace pipí rojo, pero el paciente no siente nada. ¿Sí? Entonces, yo pensaría antes, si este paciente fuera un hombre, un adulto mayor, en una afección prostática, ¿no? Recuerden, así es, podría ser algo de próstata. Pero yo no me iría o yo no consideraría correcto poner de diferencial de entrada síndrome nefrótico ni pensar en otras cosas porque no coinciden con el cuadro clínico con el que se me está presentando el paciente. ¿Sale? Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿Quieren que continuemos o tienen alguna duda adicional respecto a estos conceptos? Porque necesitamos que queden estos conceptos claros para poder continuar. ¿Vale? Vamos, porque aquí no puedo hacer encuestas o no sé cómo se hace. Bueno, ya iré aprendiendo. ¿Todo bien? Ok. Igual, si tuvieran alguna duda adicional, nos podemos regresar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, así como yo esperaba que no hubiera dudas por piedad en la diapositiva anterior, yo espero que tampoco haya dudas en esta parte. ¿Sale? Esto de la historia natural de la enfermedad es básicamente la enfermedad resumida. En la práctica cotidiana no lo usamos tal como se ve en la gráfica, ¿no? Pero tienen que saber que existe, ¿sí? Entonces, tenemos que la enfermedad al final de cuentas es la pérdida de la homeostasis, ¿no? Un desequilibrio entre agentes externos
Y los mecanismos que intentan, no sé quién es Lores, te voy a ayudar mientras siga el stream, ¿no? Así que saca las dudas, hermano o hermana, no sé quién seas, pero vamos a ver casos clínicos justamente. Entonces, ¿qué agentes externos o qué agentes disruptores? Tres cosas. El hospedador, el ambiente y el agente, ¿no? Y tenemos un periodo prepatogénico. Periodo prepatogénico no es otra cosa que todo lo que precede a la enfermedad, ¿sí? No sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Diabetes, ¿ok? Periodo prepatogénico. Un paciente que no se ha cuidado durante mucho tiempo, hasta acá en periodo prepatogénico, antes de diabetes, está sobrepeso, a lo mejor está a resistencia a la insulina, a lo mejor está malos hábitos alimenticios, a lo mejor está sedentarismo. Entonces, todo esto precede al diagnóstico de la enfermedad o de la patología, ¿no? Que en este caso sería diabetes. ¿Qué corresponde entonces en el periodo prepatogénico? La prevención primaria. Prevención primaria es todas las medidas que yo voy a hacer para evitar que mi paciente pase de un periodo prepatogénico a un periodo patogénico. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo puedo evitar para hacer que mi paciente se enferme. En el caso de COVID, por ejemplo, ¿cuáles eran las medidas de prevención primaria que se hacían? ¿Recuerdan? Sí, en el caso de COVID, así es. Lavado de manos, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta, sana distancia, todo eso son medidas de prevención primaria. Yo no estoy enfermo, yo solamente soy un paciente expuesto, soy una persona expuesta, ¿no? Porque estoy expuesto a las partículas, a las partículas virales, ¿no? Pero yo no estoy enfermo. Todas las medidas que van a evitar que yo, paciente, me enferme de X enfermedad, son medidas de prevención primaria. Y aquí entran dos cosas, promoción a la salud y protección específica, ¿no? Ok, ya dijimos, promoción a la salud, pero aquí, sigamos con el ejemplo de COVID. ¿Cuál sería una medida de prevención específica para COVID? ¿Quién da más? La vacuna, ¿sale? Entonces, están las medidas de promoción a la salud. ¿O cómo distinguimos una medida de promoción a la salud a una protección específica? Pues ahí el nombre lo dice, ¿no? Protección específica es específicamente para esa enfermedad. Específicamente para esto me va a evitar. Promoción a la salud son medidas generales, ¿no? Dieta y ejercicio. ah, bueno, o sea, pérdida de peso sí, de repente, ¿no? Puede ser una medida de protección específica para obesidad o otras cosas, pero no sé, higiene del sueño, todo eso para riesgo cardiovascular y demás son medidas de promoción a la salud generales. Si la medida que yo estoy indicando protege específicamente para esa enfermedad, es protección específica. No funcionó. Lamentablemente no funcionó todo lo que yo hice en medidas de prevención primaria. Y mi paciente ya se enfermó, ¿vale? A lo mejor no lo sabe, pero ya está enfermo. Continuamos con el ejemplo de repente de diabetes, ¿no? Todos esos pacientes que andan como si nada, nunca les ha pasado nada, ellos no sienten nada, um, son completamente asintomáticos y no se hacen estudios, ¿no? Entonces ellos viven por la vida sin saber que viven con diabetes, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de que ya, a pesar de que el paciente no lo sabe, y eso es muy común en las enfermedades crónicas, ya entramos al periodo patogénico. El paciente ya vive con diabetes, a lo mejor no lo sabe, a lo mejor todavía no cruza el horizonte clínico, ¿no? Pero ya vive con diabetes. En el caso de COVID, por ejemplo, mis medidas de protección o de prevención primaria no funcionaron. A lo mejor ese paciente ya está infectado con, con SARS-CoV-2, ¿no?
Recuerden que está el periodo de incubación, el periodo de latencia, bla, 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 bla. Entonces, puede ser que mi paciente ya esté infectado, a lo mejor ya tiene virus en su sistema, pero todavía no manifiesta la enfermedad. Ahora, en ese caso, ¿dónde pondrían al paciente? Ojo, ya está infectado por el virus, pero todavía no presenta la enfermedad. Periodo prepatogénico o patogénico. Patogénico, ok, ahí dice alguien patogénico. ¿Quién da más? Patogénico también. Patogénico subclínico, ok, ok. Así es, ¿sí? Porque si bien el diagnóstico de COVID tiene que ver con la clínica, el paciente ya tiene el virus, ¿sí? Ahora, y esa es otra, ¿vale? Ya tiene el virus de repente completo, ¿no? No es lo mismo que tenga el virus o los anticuerpos o antígenos que estén por la vacuna, ¿no? Pero si ya tiene el virus con actividad, con virulencia, entonces sí, ya está en periodo de enfermedad, porque lo sepa o no, el paciente ya se enfermó. A lo mejor comenzó con manifestaciones bien inespecíficas, pero o se va a hacer de repente estudios por otra cosa y antes de comenzar con síntomas a lo mejor ya está detectable el virus, ¿sí? Entonces todavía no presenta manifestaciones, todavía no cruza el horizonte clínico. ¿Cuáles serían medidas de prevención secundaria en este caso? Medidas de prevención secundaria son medidas para evitar dos cosas. Bueno, para evitar que lo que le pasó le vuelva a suceder. O sea, para evitar que se vuelva a enfermar, ¿no? Si el paciente no se había vacunado, siguiendo con el ejemplo de COVID, una medida de prevención secundaria sí sería vacunarse. ¿Por qué ya no entraría como medida de prevención primaria? ¿Por qué ya no entra como medida de prevención primaria? La vacunación. Así es, porque el paciente ya se enfermó. Al paciente ya le dio COVID. Entonces, sea lo que sea que yo haga, yo ya no voy a prevenir o yo ya no voy a evitar que le dé COVID por primera vez. ¿Sale? Entonces, ahí entran las medidas de diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ¿no? Paxlovid, oxígeno si es que lo necesita. Bueno, aunque ahí el oxígeno podría ser un matiz medio, medio interesante, porque ya entramos a algo que se llama prevención primaria, que es evitar las complicaciones y la rehabilitación. Pónganle que el paciente, ok, ya está en el horizonte clínico y el paciente ya se me complicó. El paciente a lo mejor comenzó con catarro, con síntomas catarrales y demás, pero mi paciente lamentablemente es un paciente que vive con diabetes, es un paciente con hipertensión, es un adulto frágil, que ya comenzó con disnea, que ya comenzó con uso de músculos accesorios, que ya comenzó a desaturar, uh, que ya está con estado de conciencia alterado. Entonces, aquí, bueno, el oxígeno sí todavía lo pondría como prevención secundaria porque es parte del tratamiento, pero si al paciente lamentablemente llega a estar intubado o necesita oxígeno o cualquier otra cosa, medidas de prevención terciaria son para evitar discapacidad y para rehabilitar. ¿Cuáles serían medidas? Bueno, esto es muy cuestión de lo que hacemos en el hospital, ¿no? Pero una extubación temprana es una medida de prevención terciaria, a pesar de que es en cuestión de COVID, ¿no? Ya que se mejore, ¿no? Rehabilitación pulmonar, rehabilitación física, medidas de prevención para miopatía de paciente crítico. Todos esos son medidas de prevención terciaria. Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? Periodo prepatogénico, no está enfermo, solo tiene factores de riesgo y el triángulo epidemiológico está ahí, funcionando al 100. Prevención primaria, todo lo que yo hago para evitar que mi paciente tenga X enfermedad. En el momento en el que mi paciente se enferma, el paciente ya puede estar enfermo aunque no lo sepa y aunque no presente manifestaciones.
Ya que presenta manifestaciones clínicas, eso es el horizonte clínico. Antes de eso, subclínico, después de eso, ya manifestaciones clínicas de la enfermedad. Prevención secundaria, evitar que se enferme una segunda vez. Y prevención primaria, evitar complicaciones y dar rehabilitación. Cuestión de infarto también da mucho que hablar de esto, ¿sí? Medidas de prevención primaria pueden ser toda la cuestión de estilo de vida saludable. Prevención secundaria, mi paciente ya se infartó, ahí ya entran los medicamentos, ¿sí? Atorvastatina, aspirina, clopidogrel. Y prevención terciaria, rehabilitación cardíaca, ¿no? Pero esto, de nuevo, no siempre lo vemos así, tan bonito como lo puede ser un esquema. No sé si hicieron ustedes de tarea el hacer un escenario, pues sí, un, un cuadro de estos, pero de forma general esto, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ir con lo que vamos. Sí, una introducción bastante larga, pero es necesaria. ¿Sale? Vamos a ver dos casos clínicos. De forma muy general, donde vamos a poder esperar, o yo espero, que puedan integrar la mayoría de las cosas que vieron en su parcial. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos? Y esto es algo que se les tiene que quedar no solo para su materia, ¿sale? Eso es algo que tienen que ir aprendiendo desde ahorita para que cuando llegue el momento de que ustedes tengan que presentar paciente o tengan que interrogar a alguien o, o hacer su propio interrogatorio y sus propios diagnósticos, lo hagan de forma sistemática. El orden es importante. Sin orden y sin una revisión sistemática de lo que tenemos, no van a poder jamás llegar a un diagnóstico y jamás dar tratamiento adecuado. Entonces es por eso que cuando viene una historia clínica y demás, es tan importante que sepan los componentes, porque en ese orden se presentan interconsultas, porque en ese orden comienzo a preguntar o comienzo a analizar qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo primero? El paciente. ¿A quién tengo enfrente? ¿Cuáles son las características del paciente que tengo adelante mío o que me están presentando en el caso clínico, en este caso del examen? Número dos, ¿qué me dice el paciente que tiene? El interrogatorio. Todo lo que me diga el paciente, pero guiado por mi interrogatorio o por mi experiencia o por mi conocimiento previo, ¿no? El paciente me puede decir, ok, me duele la cabeza, vengo porque me duele la cabeza. No es responsabilidad del paciente decirme, ok, me duele la cabeza desde hace 3 días, es de predominio frontal de tipo opresivo, 4 de 10 en intensidad, sin irradiaciones, se exacerba cuando tengo un ayuno prolongado y mejora después de que como, ¿no? Entonces, en el interrogatorio es responsabilidad de ustedes cuando leen el caso clínico, si es que se los están presentando en texto, o interrogar al paciente de forma adecuada. Si se los presentan de forma escrita, ustedes tienen que sacar los datos relevantes. Y ahora sí que ahí no hay forma de que adivinen, porque si no lo saben, ahora sí, y entra la frase, ¿no? De que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, ustedes son los que tienen que ver qué es lo relevante de todo lo que le están poniendo en el interrogatorio. Después viene exploración física. Esto no es ahorita el enfoque, pero sí van a tener datos pivote y esos son los que están viendo ahorita en nosología, ¿no? Ya van a ver más adelante propedéutica, ahí ya van a aprender bien exploración física, signos patognomónicos y demás, pero de cualquier forma ahorita de las enfermedades que están viendo, sí es importante que comiencen a relacionar qué signos puede haber y con qué enfermedad se puede asociar. Y al final ya vemos los auxiliares diagnósticos, ¿no? Laboratorio, estudios de gabinete como radiografía, electrocardiograma, tomografía, resonancia, bla, 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 bla. Pero fíjense cómo 3 de 4 es totalmente clínico, ¿sí? Eso es auxiliar diagnóstico como el nombre lo indica. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el caso clínico. Lo voy a leer yo, igual ahí lo tienen en pantalla y yo voy a ir recalcando aquí. ¿Sale? Ok.
24 años, sano. Síntomas generales, ¿sale? Y de aquí comenzamos, ¿no? Aquí ya comenzamos con los datos pivote. Edema en ambos tobillos, ok. O sea, todavía no sé qué está pasando, pero esto de entrada no es normal. Últimos días, orina más oscura, color té y en menor volumen de lo habitual. Eso es parte de los antecedentes, ¿sí? Hace 2 semanas presentó dolor de garganta. Bien, entonces, esto es mi persona, ¿sí? Aquí yo ya me estoy metiendo en un interrogatorio, pero básicamente mi persona es un hombre de 24 años sano, con síntomas generales. Pero aquí ya hay algo que no me está gustando, ¿no? ¿Por qué un adulto joven sano tendría edema bimaleolar? Ojo, que también es importante que se vayan familiarizando con los términos, ¿sí? El paciente me puede decir, traigo los tobillos hinchados, ¿no? Pero ustedes lo tienen que traducir al lenguaje médico. Orina más oscura, color té, lo describe él, y menor cantidad, que en este caso también trae oliguria, ¿no? Al parecer, pero pues oliguria también es un signo, ojo, aquí también es algo importante. Puede haber cuestiones como estas que puede haber signo y síntoma, ¿sale? Cuando esta menor cantidad de orina se vuelve un signo. ¿Cuándo se volvería un signo? Ya me está diciendo el paciente que tiene edema de ambos miembros pélvicos. Así es, cuando se puede medir. Si yo estuviera cuantificando la uresis, o sea, yo en mi vasito medidor, yo estoy viendo cuántos mililitros está orinando, ahí ese síntoma ya se convierte en un signo, porque yo ya lo estoy midiendo, ¿sí? Igual que el paciente dice, ah, me siento caliente por dentro, o siento escalofríos. Yo no sé si esa fiebre es un signo o es un síntoma, ¿no? Síntoma, sin nada más me lo está diciendo, pero se convierte en signo en el momento en el que yo lo mido y se convierte en algo objetivo, ¿vale? Y pues tuvo el antecedente de dolor de garganta, ¿no? Continuamos. Además, de nuevo, volvemos a síntomas generales, fatiga, náusea leve. No tuvo fiebre, no tuvo síntomas urinarios o irritativos, ¿sí? No tuvo esto. Y además, estoy marcando con verde los pivote. Ay, edema facial por las mañanas. Y bueno, otra vez volvemos aquí, ¿no? Orina espumosa al parecer no. Ibuprofeno de forma ocasional. Y no hay otros medicamentos, ¿no? ¿Qué nos importa? Ya vamos a pasar a la exploración física. Ok, todo bien. No hay dificultad respiratoria. Aquí pues tenemos que ver todos los signos vitales que estén dentro de la normalidad. Aquí ya resalta el 152-94. A la exploración física hay edema y todo lo demás al parecer normal, ¿no? De nuevo, lo del edema también puede ser un signo o un síntoma, ¿no? Si el paciente me refiere hinchazón, pues ok, ¿no? El paciente puede referir edema y eso será un síntoma, pero en el momento en el que yo, médico, lo reviso, ya es un signo. Si realmente tiene godet o tiene alguna otra cosa, ya es un síntoma. Entonces, ¿qué está normal aquí? Esto
¿Qué hay raro? ¿Qué hay raro en los estudios de laboratorio? Yo sé que todavía pues, ustedes no van a tener la experiencia, pero tienen que más o menos irse familiarizando con los valores de referencia, ¿no? ¿Qué está mal en estos estudios? Creatinina elevada, ¿qué más? ¿Qué más además de la creatinina? Hematuria, potasio, bien, Eduardo. Tiene hipercalemia, tiene hematuria, proteinuria también, ¿no? Ok, ahora sí. ¿Y y estos cilindros hemáticos? Esto lo voy a poner de otro color porque esto es bien importante y lo tenemos que discutir. Ok, bien. ¿Qué piensan del caso? Al final de cuentas, nosología es que ustedes integren, ¿no? Vamos a trabajar, pónganme diagnósticos diferenciales y vamos discutiendo qué es lo que puede ser. Paciente sano, síntomas generales, edema, hematuria, hipertensión. Vámonos, ya nos fuimos. Ok, glomerulonefritis post-estreptocócica. Esa es. Bien. Ok, síndrome nefrítico. Excelente. Ok, vamos a hacer un recuento, ¿no? Están totalmente en lo correcto. Sí, es un caso clásico de una glomerulonefritis post-estreptocócica. Ahora, glomerulonefritis post-estreptocócica es un diagnóstico etiológico, nosológico o sindromático. Etiológico, dicen acá. ¿Qué más? Etiológico. ¿Qué es la glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Qué tipo de diagnóstico? Ok, nosológico, ponen acá. Ok, entonces, ¿por qué no sería un diagnóstico etiológico? ¿Qué me falta para que sea un diagnóstico etiológico? ¿Qué me faltaría? Poner la causa, pero pues ya está en el nombre, dice postestreptocócica. Post. Ok, bueno, al final de cuentas la causa es una infección no tratada por estreptococo, ¿no? Entonces sí, tendría que tener el tipo de agente causal. Y al final de cuentas, esto es una complicación sistémica de una infección no tratada por, por, por estreptococo, ¿no? Ahora, aquí están muy relacionados el diagnóstico etiológico del diagnóstico nosológico, pero de nuevo, el diagnóstico nosológico no es otra cosa que el nombre de la enfermedad. Entonces, en este caso, sí, glomerulonefritis postestreptocócica sería el diagnóstico nosológico. ¿Cuál sería mi diagnóstico sindromático entonces? Ya pusieron, ¿no? Síndrome nefrítico, ya le regalé qué se compone el síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión y edema.
¿no? Esas tres cosas. Ahora, ok, tiene proteinuria el paciente, ¿eh? ¿Cómo yo diferencio un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico? El hecho de que tenga hematuria por sí solo me basta para yo decir que tiene un síndrome nefrótico, perdón, nefrítico. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que diferenciar? ¿Ya vieron síndromes? Pues sí, síndromes en nefrología o síndromes en neurología, no sé cómo lo están viendo, pero sé que por ahí debe de estar hematuria, debe estar proteinuria. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué tengo que ver para diferenciar una cosa a la otra? Hiper- pero pues la proteinuria es leve en nefrítico. Ok, a eso voy. Bien, está en rangos no nefróticos. ¿A partir de cuánto de albuminuria se considera una proteinuria en rango nefrótico? Eso, así es. 3.5 gramos, ¿no? Entonces, aquí no me lo están cuantificando, me lo están poniendo cualitativo, pero 2 cruces definitivamente no es una proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Ahora, ¿a qué se le considera? Bueno, aquí vamos, ¿no? No toda proteinuria, mejor dicho, toda proteinuria es, pues es una proteinuria importante, ¿no? ¿Y qué otro concepto tienen que tener en claro aquí? ¿Qué es la macroalbuminuria? ¿Y qué es la micro? Bueno, ya no se usan realmente, ¿eh? Ojo que ya no se tendrían que usar esos términos, pero por fines prácticos los libros todavía lo ponen. Entonces, ¿cuál es el rango? Ya no se usa lo de albuminuria. Ronnie, ahí te estás yendo a cuestiones de, pues ya de enfermedad renal crónica, la clasificación, o proteinuria o albuminuria clínicamente significativa. Ojo, ¿sí? Ahí sí ya háganle caso al libro, pero la respuesta correcta es 250 miligramos. ¿Sí? A partir de ahí ya se considera macro entre comillas o albuminuria. Antes de eso, y pues si no, antes decían que micro era abajo de 30, pero actualmente esos términos ya no se utilizan, de nuevo ustedes los tienen que conocer, pero chequen bien pues, del libro que estén utilizando, ¿no? Pero actualmente es 250 para considerar una albuminuria significativa. ¿Bien? Ok. Y pues ya todo eso que me están poniendo de menos de 30 a 300 y más de 300, ya entra dentro de la clasificación que vamos a ver ahorita de enfermedad renal crónica, ¿no? Ok, entonces eso en cuanto a la proteinuria. Aquí la diferencia importante es que tiene una proteinuria que no está a rangos nefróticos. ¿Y de la hematuria qué nos importa? ¿Toda hematuria equivale a una investigación para glomerulopatías? Es a lo que quiero llegar. Bueno, vamos con la respuesta. En cuestión de abordaje de hematuria, chicos, tenemos que ver si es una hematuria glomerular o no glomerular.
¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que tenemos que pedir o qué es lo que ustedes tienen que pedir o ver en los estudios de laboratorio si es que lo reportan para diferenciar entre una hematuria glomerular o no glomerular? ¿En qué se fijan? Se fijan en el sedimento, ¿sale? Eso, eso hay que checarlo, ¿sí? En este caso lo que nos está dando la pauta son los cilindros hemáticos, pero realmente lo que se busca es la cuestión de los acantocitos y de los eritrocitos dismórficos, ¿sí? Pero eso nos da una idea si es una hematuria glomerular o no glomerular, ¿sale? Sí, sí, eso sí lo vieron, sí quedó claro. Bueno, si no lo vieron, váyanlo conociendo, ¿sale? Entonces, hay que ver básicamente el sedimento. Si hay más de 5% de acantocitos o más de 40%, o más de 40 eritrocitos dismórficos, ahí ya estamos hablando de una hematuria glomerular. ¿En qué, en qué se diferencia? Pues básicamente que muy seguramente esa sangre que yo estoy viendo en el ego viene del glomérulo y es el problema del glomérulo. Si no tengo eso y mi sedimento está normal y solamente son eritrocitos normales, lo más probable es que mi hematuria venga de la vía urinaria. ¿De qué parte? ¿Quién sabe? ¿Sí? Yo tengo toda la vía urinaria para averiguarlo. ¿Qué me puede, qué cosas pueden cursar con una hematuria no glomerular? ¿Qué enfermedades? No glomerular. Litiasis, infección urinaria, hiperplasia prostática y no sé, ¿eh? Ok, algún tumor en la vía urinaria, cáncer de próstata. Entonces, es todo lo que no sea glomerulopatía, todo me puede dar hematuria. Pielonefritis me puede dar hematuria. Infecciones me pueden dar hematuria. Todo me puede dar hematuria, ¿sí? Pero lo importante es para yo saber qué voy a abordar, ¿sí? Ojo, y eso también, no sé si lo vieron, pero hay que aclararlo. Una determinación única, bueno, sí lo vieron porque vieron enfermedad renal crónica. Una determinación única o un ego único alterado no me constituye un diagnóstico, no es suficiente. Se tiene que repetir, al menos que ahora sí que sea demasiado y ahí sí no, pero si son cuestiones mínimas o valores limítrofes, se tienen que repetir. Bien, hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿Quieren continuar con el siguiente caso o aquí hay dudas? De nuevo, si quedan dudas con lo... Muy bien, entonces vamos, ya desperté. No, ya vamos. Ok, muy bien. Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? 68 años, conocida hipertensa y con diabetes. Vive con hipertensión y diabetes esta paciente, ¿sí? ¿Por qué vino? Astenia, hiporexia, náuseas y edema de miembros inferiores. No trae nada y no sabe. Bien. Control irregular,
O sea, paciente que no se toma su medicamento, que no va a sus consultas, que no nada, ya tiene una complicación microvascular de la diabetes, usa AINES de forma frecuente, nada de fiebre, no síntomas urinarios, nada de nada. Orina menos, esto quedamos que es un síntoma porque no está medido y niega antecedentes de litiasis ni nada, ¿sí? ¿Cómo la encontramos cuando la exploramos? Hipertensa, pero ojo, la paciente ya se conocía con enfermedad renal crónica, perdón, con hipertensión. Todos los demás signos vitales bien, más que el edema en miembros pélvicos, ¿no? Sin dolor, abdomen blando, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención en los estudios de laboratorio? ¿Ok? Creatinina. Ujú. ¿Qué más? Potasio. Bien. ¿Qué más? Glucosa. Mal controlada. ¿Qué más? Riñones disminuidos de tamaño. Ok, ya esto ya vamos en ultrasonido. ¿Qué más? Bicarbonato. Eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Hemoglobina baja. Bien. Sí. Eso es algo que no muchos ven. ¿Sí? No es tan llamativo de repente, pero sí es importante. ¿Qué más? Y proteinuria, ¿no? Ok. Con estos datos, ¿de qué sospecharían ustedes? Diagnósticos diferenciales, nosológico, etiológico, bla, bla, bla. Enfermedad renal crónica, ok. Aquí vamos a hacer una discusión, ¿sale? La paciente no tiene estudios previos. ¿Cómo se define enfermedad renal crónica? ¿Cuántos meses? Ok, 3 meses. Pone acá Cristian que no cumple el tiempo de evolución. 3 meses. Entonces, vamos a partir de ahí. Mayor de 3 meses, ¿de qué? ¿De alteraciones qué? Hay dos cosas. En la estructura o en la función. ¿Sale? Entonces, aquí, si bien el paciente no cumple con la definición de 3 meses para función, ¿por qué? Porque yo no tengo determinaciones previas de creatinina, yo no tengo egos previos para ver si ya tenía hematuria. Pero aquí me están dando algo bien importante, ¿sí? Ya me están diciendo que hay una pérdida de la relación corteza-médula, que hay un aumento en la cogenicidad cortical y que además mis riñones están chiquitos. Digo, ojo, esto no se tiene que reportar así, se supone, sí, les tienen que dar las mediciones, ¿no? Pero para términos prácticos esto. Entonces, aquí ya les están poniendo que el paciente o que la paciente ya tiene cambios estructurales. En este caso, sí estaría justificado decir que la paciente tiene enfermedad renal crónica. Si yo no tuviera el ultrasonido, ¿qué tengo que hacer?
¿Sigue siendo una enfermedad renal crónica? ¿O qué necesito hacer? Nefropatía diabética, ok. Ahí ya estaríamos hablando de un, aunque ojo, para ser justos, nefropatía diabética tiene que ser diagnosticado mediante biopsia, ¿sale? Y nefropatía diabética, ¿qué sería? ¿El diagnóstico etiológico, sindromático o nosológico? ¿Qué tipo de diagnóstico sería? ¿Nosológico? ¿Seguros? Ojo, ¿sale? Hay que continuar aquí. Enfermedad renal crónica, estadio o el que quieran, es mi diagnóstico nosológico. ¿Qué me llevó a mi enfermedad renal crónica? La diabetes, ¿sale? Entonces, no es al revés. Etiológico es lo que originó mi enfermedad. Mi diagnóstico etiológico de mi enfermedad renal crónica es nefropatía diabética. Mi diagnóstico nosológico es enfermedad renal crónica, ¿sale? Otro ejemplo, no, nefropatía lúpica. Sí, pacientes con lupus es un tema muy aparte que van a ver más adelante, pero nefropatía lúpica que se diagnostica mediante biopsia es mi diagnóstico etiológico. Enfermedad renal crónica o lesión renal aguda o lo que sea es mi diagnóstico nosológico. Ya que si la paciente se presenta con síndrome nefrótico, nefrítico, lo que sea, ahí ya es diagnóstico sindromático y mis diferenciales es todo lo demás. No, si por ejemplo esta paciente con lupus tuviera diabetes, tuviera hipertensión de larga duración, ahí ya pondría como diagnósticos diferenciales, ok, nefropatía diabética, podría poner como diagnósticos diferenciales a, no sé, a alguna otra glomerulopatía que sea primaria, dependiendo de la presentación, ¿no? Pero en este caso, si esto fuera una nefropatía diabética, que ojo, no, estrictamente no puedo decir que lo es. Al menos que me lo pongan, yo no puedo decir que lo es, o que yo lo sepa. Puedo suponerlo y lo más seguro es que sí, por la evolución, pero estrictamente no puedo decir que es una nefropatía diabética. Probable secundario a nefropatía diabética, eso sí, ¿no? Pero la nefropatía diabética sería el diagnóstico nosológico y, perdón, etiológico y enfermedad renal crónica sería mi diagnóstico nosológico. ¿Sale? Ahora, volvemos. En caso de que no tuviéramos el ultrasonido, ¿me basta esa creatinina, ese ego y todo lo demás para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Código dice medir función y daño. Ok, ¿cómo lo hago? O sea, yo aquí yo ya estoy midiendo función y daño, ¿sí? Aunque ahí nos estamos metiendo a camisa de 11 varas porque en la nueva actualización, bueno, al menos de lesión renal, ya viene en cuestión de biomarcadores, ¿no? Pero ok, función y daño. Daño sería la cuestión de la proteinuria que sí tiene y de la hematuria que sí tiene. Y función sería mi filtrado glomerular, ¿no? Ya tengo mi creatinina. De nuevo, si yo le saco, no sé, si yo le saco una tasa de filtrado, ¿cuántos años dijimos? A ver, vamos a sacarle la tasa de filtrado. 68 años, ¿sí? Acá vamos a ver CK de EPI. 68 años y trae creatinina de 3.2. 68 años, 3.2. Ay, 3.2. Ahí está. Tiene 15 de filtrado glomerular.
Ok, ¿qué me dice eso? Me diagnostica, de nuevo, si no tuviera el ultrasonido, ¿es diagnóstico de enfermedad renal crónica? Trae 15, trae 15 de filtrado. No toxic, dude. ¿Sí? G5, dicen acá. Y aquí viene la parte bonita, G4, ok, aquí ya vamos dando unos matices. G4 es, o sea, si fuera enfermedad renal crónica sería G4, en todo caso, ¿no? Porque G5 es menos de 15, así es, menor de 15. Entonces, ya llegó este paciente, yo le saqué CK de EPI y me salió con 15 de filtrado. ¿Yo ya puedo decir que esta paciente tiene enfermedad renal crónica? No, sí, sí, no. Ok, defiendan, o sea, ¿por qué creen que sí? ¿Por qué creen que no? ¿Cuál es la justificación? No toxic, dude. ¿Quién es no toxic, dude? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esa es la parte que tenemos que razonar, ¿sale? También dice la albuminuria, pues ya tenemos un ego, ¿sí? Pongamos que, o pongamos que aquí en lugar de, aquí, ok, ok, albuminuria. Pongan, aquí nos están diciendo, relación creatinina-albúmina elevada, no nos están poniendo el número, pero no sé. Pongamos que me están poniendo que tiene 40. No sé por qué se hace eso, ¿sí? ¿Sí? Tiene 40 de relación albúmina-creatinina. Su alumna estrella. A2. Entonces ya sería una enfermedad renal crónica a lo que me están diciendo. Entonces sería, es correcto si yo digo que esta paciente tiene una enfermedad renal crónica, que digo 4A2. ¿Sí sería correcto? Justin dice, porque debe permanecer más de 3 meses para ser enfermedad renal crónica. ¿Con cuánto tiempo de evolución? Ahí es a lo que vamos. No tenemos estudios previos. La paciente llega con nosotros por primera vez y nos llega con esos estudios. No tiene el ultrasonido. En ese caso, ¿basta para decir que tiene enfermedad renal crónica? Nalifeto dice que sí. ¿Por qué sí? Ese es el raciocinio que hay que hacer. Y siento que enfermedad renal crónica puede ser de los temas más importantes para ustedes. ¿Con cuánto tiempo de evolución? De nuevo, no sabemos. Llega con nosotros por primera vez y trae esos estudios. Y trae el edema y trae todo. ¿Sí basta para decir que tiene enfermedad renal crónica? ¿Faltaría realizar más estudios? Mike, Miguel pone que no. Más estudios. ¿Como cuál? ¿Qué se le tendría que pedir? Digo, ya vamos a dar la respuesta. Si no tuviera el ultrasonido y no tuviera cambios estructurales, no basta con decir, o mejor dicho, no, con esos estudios, por más de que traiga 15 de filtrado y por más que traiga un ACR de 40, no puedo decir que tiene enfermedad renal crónica por la causa que tienen que ser mayor de 3 meses los cambios. Yo lo único que sé es que están alterados, no es normal. Dependiendo de la condición clínica del paciente, pongamos que el paciente está estable, yo sospecho que es una enfermedad renal crónica, ¿qué tendría que hacer? Pero ojo, ojo, Justin, estamos en el supuesto, o sea, ok, estoy de acuerdo. Ahorita tiene cambios estructurales por el ultrasonido, pero ahorita, si no tuviera el ultrasonido y me llegara con todo lo demás, menos el ultrasonido, ¿basta para decir que tiene enfermedad renal crónica? La respuesta es no, ¿sí? Porque tienen que ser cambios mayor de 3 meses. Pone acá, lo que es paciente irregular y eso no influye. No, no influye.
Si yo tuviera alguna determinación, ahora, ojo, ¿sí? Porque aquí también viene la parte interesante. ¿Cuándo voy a sospechar yo o cómo voy a diferenciar yo entre una lesión renal aguda, una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica? ¿Cómo diferencio entre esas tres? ¿Cuáles son mis puntos de corte de tiempo? Así es, ¿tiempo? ¿Cuánto? ¿Meses, horas, es agudas? No. Menos de 7 días. Menos de 7 días es aguda. A partir de una semana, a partir de una semana es enfermedad renal aguda. De una semana, de más de una semana a 3 meses. Y de más de 3 meses es enfermedad renal crónica. ¿Sale? Entonces, si yo tuviera, pongamos una línea de tiempo, ¿no? Y yo tuviera aquí puntos de corte, 7 días, 3 meses, de aquí para acá es lesión renal. Todo esto es enfermedad renal aguda y más de 3 meses, de aquí para acá, enfermedad renal crónica. ¿Sale? Entonces, así los distingo. Ay, acá, así. No necesariamente lo tendría que catalogar como lesión renal aguda. Aquí, ¿de qué va a depender? De mi pericia clínica, ahora sí, y que de la evolución del paciente. No importa que la tasa de filtrado sea 15, no importa. Porque, ¿por qué? Porque ¿qué necesito yo para decir que es una enfermedad renal crónica? ¿Qué necesito conocer? Necesito tener un valor basal. ¿Por qué? Yo no sé el comportamiento que esté teniendo esta paciente. No es lo mismo, pongamos que esta paciente tuvo, si tuviera un estudio previo, que tuvo hace una semana, tenía una creatinina de 1.1 y ahorita en una semana me evolucionó a 3.2, ahí yo ya sospecharía, ahí yo sí sospecharía que es una lesión renal aguda, ¿no? Porque el tiempo de cambio y, por ejemplo, no sé, otras cosas que me van a dar el norte, si este paciente no, en vez de tener potasio 5.4, me llegara con un potasio de 7, de 8, si me llegara sin anemia, por ejemplo, o no sé, algún otro dato, ahí ya entra en consideración para decir si es una enfermedad renal aguda, una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. En lesión renal aguda, si esto fuera una lesión renal aguda, si cambiáramos el contexto, vamos a cambiar el contexto. Esta es una paciente conocida con diabetes, hipertensión, bla, 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 con dolor en flanco derecho, disuria, poliaquiuria, fiebre. Llega con hipotensión, llega con, no sé, 80, 60 de TA. Cuenta con estudios previos, o mejor dicho, no cuenta con estudios previos. Actualmente la paciente tiene esa creatinina, pero tiene una urea de 250, me llega con un potasio de 8, me llega somnolienta, me llega con un bicarbonato en 9 y me llega sin anemia, ¿sale? Entonces ahí yo ya tengo que valorar, ojo,
Yo de entrada, y esto es algo que van a ir aprendiendo, no le calcularía la tasa de filtrado glomerular, porque aquí no me está ayudando en nada. A pesar de que sea menor de 15, yo no le voy a clasificar como una enfermedad renal crónica, porque lo más probable es que esta paciente, al caso que estoy escribiendo, traiga una pielonefritis, que a lo mejor puede estar en choque séptico, y que todos estos cambios que yo estoy viendo sean en agudo. Entonces, ok, sí. O sea, si yo de repente hago el cálculo, me sale filtrado de menos de 15, pero eso no significa que sea una enfermedad renal crónica. La tasa de filtrado depende del contexto, no es diagnóstica. O sea, me puede hablar de que está muy mal, ¿no? O sea, a lo mejor si ella manejaba un valor basal de creatinina de 0.6 y ahorita me llega en 3.2, ok, F, ¿no? Pero la tasa de filtrado por sí sola no es diagnóstica. Hay que tomar en cuenta el contexto del paciente. ¿Sale? Aquí también, les pongo el ejemplo, llegó sin anemia. Muy probablemente esa paciente no tenga enfermedad renal crónica. Si viene con estudios previos de 3 meses, ¿la tasa de filtrado sí sería diagnóstica? Sí, sí. Ponle que es la primera vez que, bueno, la segunda vez que la veo, yo la vi en marzo, ¿no? O en febrero. Y en febrero traía creatinina de 3, ¿no? Entonces, sí, se deterioró un poquito, cosa de nada. Pero lo más probable, pero ya ahí, si yo tuviera una creatinina basal, yo ya con esos dos valores de creatinina, con 3 meses de diferencia, yo ya puedo decir que es una enfermedad renal crónica. De la misma forma, uh, porque está disminuyendo bruscamente y la RC se va deteriorando poco a poco. Así es. Yo necesito una condición basal. Sí, entonces, si viniera con estudios de hace 3 meses y estuvieran muy similares a esto, yo ahí ya basta con decir, y ahora sí es una enfermedad renal crónica, y ahora sí le hago caso a ese filtrado glomerular para clasificar en qué estadio de CADIGO está esa enfermedad renal crónica. ¿Sale? Si tienen, esto es de repente muy revoltoso cuando lo están viendo por primera vez, pero si tienen dudas, digan para aclarar, ¿no? Hay datos indirectos que me pueden sugerir que la paciente o que el paciente puede tener enfermedad renal crónica. ¿Cuáles pueden ser? Que el paciente tenga anemia, ¿sí? La anemia no se ve normalmente hasta después de un estadio 3B. Que el paciente tenga de repente datos de hiperpatriotismo secundaria, como lo puede ser hipocalcemia e hiperfosfatemia. Que el paciente, aquí vean cómo ya me está llegando con desequilibrio electrolítico y además un trastorno ácido-base. No estoy viendo el pH, pero lo más probable es que esté disminuido. Entonces, acidosis metabólica crónica, a lo mejor. Entonces, todos esos cambios indirectos, a pesar de que me está llegando de primera vez con creatinina de 3.2, ya me están orientando a mí que muy probablemente sea una enfermedad renal crónica. Pero estrictamente el diagnóstico de enfermedad renal crónica no lo puedo dar hasta que tenga o cambios estructurales, que sí los tiene, o cambios en función o daño de más de 3 meses. Ahora, supongamos, el paciente, o mejor dicho, la paciente me llega con una creatinina de 0.9, pero me llega con esto de, con esto de, con esto de albuminuria. ¿Tiene enfermedad renal crónica o no tiene enfermedad renal crónica? Sí. Si el paciente llega con creatinina normal, 0.8, 0.9, pongan. Esto está normal. Ay, ay, ya. Eso está normal. Sí, eso está bien. Pero me llega con una albuminuria de 40,
¿Tiene enfermedad renal crónica o no tiene enfermedad renal crónica? ¿Ok? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene enfermedad renal crónica? O supongamos este escenario. ¿Ok? Mi paciente tenía en, en febrero, igual, creatinina normal y aparte una albuminuria creatinuria de 30. La creatinina está normal. Este paciente tiene enfermedad. Ay, otra vez. ¿Este paciente tiene enfermedad renal crónica o no? En febrero tenía creatinina normal y albuminuria creatinuria de 30. Y hoy me está llegando igual con la creatinina normal, pongamos, y albuminuria creatinina de 40, o igual de 30, como quieran. ¿Tiene enfermedad renal crónica o no? No, pone Cristian acá. No, ponen Alifeto. ¿Quién más? Sí, no. ¿Por qué? No. Pone Miguel que no. ¿Sí? ¿Por qué sí, Ailime? Es la parte que necesito que razonen. ¿Sale? Recordemos, la definición de enfermedad renal crónica por el tiempo de evolución, ok, pero la creatinina está normal. Entonces, o sea, sí tiene más de 3 meses, pero la creatinina está normal. ¿Es diagnóstico o no de enfermedad renal crónica? A lo que voy, ¿sale? Recuerden que tienen su tablita. A ver, dejen. Entonces, no. Ok, vamos a ver. Miren, entonces, digo, esto no lo íbamos a ver, pero ahí los voy a, para aclararlo. ¿Sale? Entonces, aquí recuerden que tenemos la tabla de clasificación de enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Cómo lo definen? Tasa menor a, tasa de filtrado menor a 60 por más de 3 meses o marcadores de daño igual por más de 3 meses. Entonces, no se queden con que la creatinina es lo único que puede diagnosticar enfermedad renal crónica. Puede haber un paciente que van a ser los menos, que tenga proteinuria o que tenga hematuria por más de 3 meses, aunque la creatinina está normal, ese paciente ya lo considero con enfermedad renal crónica. ¿Sale? Porque el criterio es,
paciente con tasa de filtrado menor a 60 por más de 3 meses o con marcadores de daño por más de 3 meses o con cambios estructurales. Entonces yo tengo esas 3 formas de hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Viendo los cambios estructurales, viendo sedimento mediante el ego, si le quiero pedir albuminuria de creatinina, pues también lo hago, ¿no? De forma cuantitativa, o creatinina, o tasa de filtrado, ¿no? Creatinina, cistatina C o lo que quiera hacer. Bien. Entonces, esas son las formas de diagnosticar enfermedad renal crónica. No se casen con que si la creatinina está normal, ese paciente no hay forma de que tenga enfermedad renal crónica. No. Tienen esas 3 formas de diagnosticarlo. ¿Va? ¿Cómo van a distinguir de una u otra? Por el tiempo y por el contexto clínico. Si no es mayor de 3 meses, yo estrictamente no puedo decir que es enfermedad renal crónica. Lo puedo poner como una nefropatía a estadificar o, mejor, probable y lo que yo creo, ¿no? O sea, si yo a esta paciente la veo, por ejemplo, y no tiene el ultrasonido, yo lo dejaría el diagnóstico como probable enfermedad renal crónica, a pesar de que yo no tengo valores basales. Porque lo más seguro, por sus antecedentes, porque la paciente está estable ahorita, porque no siente absolutamente nada, no está en urgencia, lo más probable es que esta paciente sea una enfermedad renal crónica. Entonces le pongo probable enfermedad renal crónica. Caso contrario, si la paciente me llega clínicamente mal, potasio de 10, potasio de 8, perdón, toda estupurosa, yo ahí le pondría entonces probable lesión renal aguda. Bueno, le pondría lesión renal aguda, ¿no? O le pondría probable enfermedad renal crónica agudizada, ¿no? Porque también existe ese escenario, cuando el paciente ya se conoce con enfermedad renal crónica y la función empeora por un factor externo, ¿sale? Y lesión renal aguda, menos de 7 días. Y en lesión renal aguda tenemos las 3 causas: causa hemodinámica, causa intrínseca y causa postrenal. ¿Sale? ¿Qué más? Ok. Ok. Nosología es relativamente fácil. Y toda la medicina y todo se basa en estas preguntas. El quién, qué paciente estoy viendo yo, qué enfermedades tiene, sus antecedentes, las características de mi paciente. El qué, o sea, mi motivo de consulta, el por qué viene, el por qué lo estoy viendo. El cómo de cómo comenzó y toda la semiología. El cuándo y el por qué. Y el por qué es su trabajo. El por qué es la pregunta que responde la nosología y la fisiopatología y toda la medicina, ¿no? El paciente me va a dar la información hasta aquí. Hasta aquí, pues me puede dar el paciente la información. ¿Bien? Pero el por qué me toca a mí. El por qué les toca a ustedes. El entender, el saber, el analizar ya es trabajo de ustedes. ¿Sí? Pero en general la medicina es muy fácil. El quién, el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Sale? No alcanzó, no me alcanzó para hacer casos de infección de vías urinarias, de litiasis, ni de enfermedad prostática. ¿Tienen dudas puntuales de esos temas? ¿Alguna duda que tengan? Sí, ahorita me fui más por la cuestión de enfermedad, glomerulopatías, síndromes, nefrología. ¿Pero tienen dudas en los otros temas? Digan, chicos, hablen ahora. ¿Qué debemos saber para el examen aparte de todo? No sé. La verdad es que no tengo la más mínima idea. No sé qué tienen que saber para el examen. Sí, o sea,
Cosas que tienen que saber de infección de vías urinarias, no mucho, tienen que saber la clasificación, cuándo es complicada y cuándo es no complicada. Ojo que ya cambió esa definición, ¿sí? Lo más reciente es decir infección de vías urinarias local o sistémica, eso según el consenso europeo, o ya cambió la definición según la ITSA. Antes se decía que IBU no complicada era, mejor dicho, los únicos que tenían IBU no complicada eran mujeres jóvenes sanas no embarazadas. Ahora puede haber, y todos los hombres en automático era IBU no complicada. Ahora pues ya cambió eso, ¿no? Ya ITSA ya lo cambió. Entonces hagan la distinción, IBU, no IBU complicada y no complicada, hagan la distinción de la clasificación anatómica, itus bajas contra itus alta, los síntomas urinarios irritativos y obstructivos, ¿sí? O sea, datos de prostatismo y demás. En cuestión de litiasis renal, lo que tienen que saber, bueno, yo les preguntaría, pero no sé. Eso también va de anatomía, pero también tiene que ver mucho con nosología. Tenemos 3 estrecheces ureterales, ¿sí? Y cada una de esas 3 estrecheces depende de dónde esté el lito, da manifestaciones diferentes y da irradiación de dolor diferente. Entonces, dependiendo de dónde está el dolor y si yo sospecho de un lito, yo me voy a imaginar ya inmediatamente dónde está ese lito, ¿sí? Si, por ejemplo, el dolor se me irradia a la ingle o a la entrepierna, lo más probable es que ese lito esté en la estrechez inferior, ¿vale? Si se me irradia en flanco, lo más probable es que esté arriba, ¿bien? Um, de litiasis, bueno, el abordaje no les corresponde a ustedes, les corresponde conocer las manifestaciones, el conocer que puede haber hematuria no macroscópica, perdón, no glomerular, que puede haber incluso proteinuria también en infección de vías urinarias, y eso no implica enfermedad renal crónica, sino que es por el proceso agudo. Hay que saber delitos, por ejemplo, cuál es el estudio diagnóstico de elección, cuál es el estudio diagnóstico inicial y cuál puede ser un estudio de gabinete útil solamente en ciertos casos. Por ejemplo, ¿a quién le pedirían una radiografía de abdomen? No, Master 09. Supongo que Humberto. No, no sé si tengo pinzas de disección. Entonces, exacto, pito de calcio, ¿no? Entonces, los que se van a ver en la radiografía solamente son los litos de material que pueda ser radioopaco o que pueda tener radioopacidades en la radiografía, si no, no me sirve de nada. Si no, mi estudio inicial tiene que ser el ultrasonido, ¿no? Pero, ojo, si yo sospecho de un lito y no veo nada en el ultrasonido, ¿eso me descarta el diagnóstico? No, no lo descarta. ¿Sale? Tengo que hagan las 8 preguntas tipo examen, doctora Brenda. Es que soy chat GPT o qué. Eso, piénselo a chat GPT o algo. Algunos no se ven. El estudio, pásenos el examen, no lo tengo. Mire, yo solamente les quiero decir que qué bueno que no va a ser el del año pasado, hermanos. Eres la biblioteca de Alejandrino andando. O lo hackeo. Hackeenme, yo no tengo nada. Am, el estándar de oro es la tomografía helicoidal. En prostatismo, pues realmente no tienen mucho que ver. ¿Sí? Son síntomas obstructivos clásicos. Paciente adulto mayor con hematuria asintomática, se tiene que sospechar de cáncer de próstata, sí o sí. Claro, si es mujer, no, ¿no? Y los puntos de corte de antígeno prostático tienen que ver con la edad, ¿sale? Pero de forma general, eso es lo que tendrían que saber
de las cosas que yo no alcancé a meter a los casos clínicos. No Toxic Dude, no sé quién seas, pero también. Doc, yo tengo dudas sobre AP. AP es el antígeno prostático, ¿ok? Ajá. ¿Qué duda hay? ¿Cuáles eran los parámetros? Pone ahí Mime, la doctora nos va a poner los valores normales y mira, ahí no sabría decirles. Igual, o sea, no van a ser valores, o mejor dicho, no creo que sean auxiliares que ustedes no puedan saber fácil. Sí, ¿qué están viendo ahorita? Están viendo de, de nefro y de uro. ¿Y de nefro qué pueden preguntarles? ¿Creatinina? De euro les pueden preguntar el antígeno prostático sin necesidad de tener valores, entonces tienen que aprender dos cosas nada más. ¿Sale? No, no sé si les voy a poner valores. ¿Cuáles eran los parámetros? Ok, depende de la edad. ¿Sale? Entonces, el antígeno prostático se ajusta por la edad. ¿Cómo se hace? Tomas la edad del paciente y hay rangos. ¿Sale? Hay rangos. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, yo creo que eso sí se los van a poner, es el antígeno prostático esperado. ¿Sí? Lo que se tendrían que quedar es, respecto al antígeno prostático y el índice libre total, no lo entendí muy bien. Mira, la verdad es que eso yo no creo que venga, eso ya es algo muy de nicho, eso es algo que ya lo ve urología, eso es algo que ya ve medicina interna, eso es algo que ya lo ve onco para el diagnóstico, ¿sale? Entonces, la verdad, yo ni me metería al índice libre total, así como yo no me metería, por ejemplo, a un... Ya ven que tienen, si vieron cáncer de próstata, está lo de la clasificación, ¿no? Y que las biopsias y que según la biopsia es tal estadio y demás. No se metan en eso. Recuerden que están en preparación para médico general, entonces índice libre total no me metería. Nada más preocúpense por entender o saber que el antígeno prostático tiene que ser para la edad. Entonces, menor de 25 años, ya ahí sí yo me iría por los valores del laboratorio. Si es menor de eso, es normal. Pero, por ejemplo, si es un señor de 59 años, el valor de referencia cambia hasta 4.5, ¿no? Entonces, si es mayor de 4.5 en ese señor de 59 años, perdón, de 3.5, yo ya valdría la pena hacer investigaciones. Ojo, antígeno prostático elevado no es diagnóstico ni de cáncer, ¿sale? No es automático antígeno prostático elevado igual a cáncer, no. Otras cosas lo pueden elevar. Hiperplasia puede elevarlo, aunque lo más normal es que curse con antígeno prostático normal. Y también infecciones. Prostatitis lo puede elevar también. ¿Sale? Lo que sí a eso, ok, ni aunque sea 10, ahí ya cambia la cosa. ¿Sale? Porque, ¿qué dice el libro? Si es arriba de 10, perdón, tuve que callar a mis mascotas. Si es arriba de 10, tenga la edad que tenga el paciente, es altamente sugestivo que sea maligno. Pero ser diagnóstico diferencial del cáncer de próstata. Sí, claro que sí. O sea, hay que iniciar el abordaje, ¿no? Pero el abordaje de cáncer de próstata no nada más es el antígeno prostático, que es una herramienta de tamizaje. Y se supone que el antígeno prostático no sustituye el tacto rectal. Suena feo, pero así es. En la práctica muchas veces no lo hacemos, pero se tendrían que saber las características que tiene el tacto rectal la próstata, se tendrían que hacer ultrasonidos, se tendría que hacer tomografía y otra cosa. Menos de 4 normal, 4 de 10 requiere evaluación y mayor de 10 puede ser patológico por otras causas. Mayor de 10 es altamente sugestivo de malignidad. Mayor de 10, edad a la que sea, me obliga
a descartar cáncer. ¿Sale? Sí o sí va a haber dedazo, sí. Sí o sí tiene que haber dedazo. Sí o sí tiene que haber final feliz, ni modo. En teoría, ¿no? Pero, pero bueno. Pero de lo del antígeno prostático con lo que se tienen que quedar eso, ¿sí? Que depende de la edad, la normalidad, y que arriba de 10, lo más probable es que sea maligno. ¿Sale? ¿Tienen alguna otra duda de alguna otra cosa? Así como preguntó Lores. Supongo que es Lorenzo, no sé quién sea. Sí. Am, de sus temas. ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna otra duda? ¿Ya se sienten listos para sacar arriba de 9 en el examen? Regresa Valeria. ¿Regresa Valeria? ¿Qué? Bueno, no sé quién sea, pero a lo mejor le está llorando a la ex o algo así, entonces vuelve con él, Valeria. Hematuria no siempre es síndrome nefrótico, ¿verdad? Así es. Por lo que ya dijimos, ¿sí? Tenemos que ver, para comenzar, si es hematuria, que sea causa glomerular. Si no es por causa glomerular, entonces no es síndrome nefrítico. Punto. ¿Sale? Puede ser por desgarre de algún hito, ¿verdad? Sí, así es. Doc, acá entre nos, ¿cuánto para que vuelva? No, pues que me contraten, hermano. Estoy ready, dice Ronnie. Vemos. Voy a estar muy atento a esa calificación. Ayuda, doctor Nalifeto. ¿Ok? ¿Qué más tienen de dudas? ¿Qué más? Todo. No. Bueno, pues ya repasamos todo. ¿Qué más de lo que les he dicho queda de dudas? Literal, creo que vimos todo su parcial ahorita. Casi nada. Bueno, pues si ya no hay dudas, vamos a terminar con ¿cuál es el punto clave para diferenciar síndrome nefrótico y nefrítico? El, sí, el rango de proteinuria, ¿sale? Los dos pueden presentarse con edema, sí. Los dos pueden presentarse con hipertensión, sí. Los dos pueden presentarse con hematuria, sí. Pero si no es una proteinuria en rango nefrótico, no es síndrome nefrótico. El rango de proteinuria a rango nefrótico arriba de 3.5, ¿sale? O sea, es más común que un síndrome nefrítico se presente con proteinuria a que un síndrome nefrótico además se presente con hematuria. Sí, pero lo que tiene que ver es qué tanto de proteína está tirando el paciente. ¿Qué más? ¿Cuáles son los parámetros de sodio y potasio? Sodio de 135 a 145, potasio abajo de 4.5. Bueno, de 3.5 a 4.5. Dejen de usarme de chat GPT. Pero ok, ese sí podría ser un parámetro. Doc, esto queda grabado y no tengo idea. Potasio 5 es normal, ¿no? No, no, no se burle. Pues ustedes me hacen de chat GPT. Queda grabado, la verdad es que no sé. Yo le di en grabar aquí, pero no sé si se vaya a quedar grabado en Twitch. Si no, pues espero que lo hayan grabado las partes importantes. Jeje. 3.5 a 5. Miren, Depende del laboratorio. Eso sí, a lo mejor se los ponen. ¿Sí? Normalmente el 5, o sea, ya 5, yo no lo considero normal, la verdad. O sea, sí, abajo de 5 sí, ¿no? Pero 5, a pesar, está muy limítrofe y rara vez, literal, o sea, yo no he visto un paciente sano con potasio de 5, al menos que sea laboratoriazo o que la muestra se haya molizado, ¿no?
Sí, 3.5 a 5 son los valores estándar de laboratorio. Doctor, escóndale la llave a la doctora Brenda. ¿Qué creen que le... No, porque me dormí. Ni modo, Ailime. Si le da la opción de dejarlo, lo acepta, please, para verlo de nuevo. De dejarlo. Ah, ok, de dejarlo en... De dejarlo en Twitch. Sí, 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 ahí lo dejo grabado. Si es que sí me lo ponchile las llantas. No, porque yo también tendría que pagar las llantas. Lo siento. No, no, no. Les va a ir bien, doctor, y le mando un león. ¿Qué? Escóndale la llave a la doctora y le mando un león. Un león. Bueno, no sé cuándo tengo el examen. ¿Cuándo tienen el examen? ¿Mañana? Sí. Bueno, yo espero para cuándo una clase de neuro. Y neuroanato. No me meto. No, 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 yo en eso no, no me meto en clase de neuro, no. Cualquier cosa de medicina interna, me avisan, podemos dar la clase. Pueden invitar también a alumnos de otros grupos. Del stream no los voy a sacar, aunque sean de la UAN o sean de Lumet, así como lo sacan de la UAN si es que se van a la biblioteca. Pero, pero sí, ahí me avisan si se ponen de acuerdo para algún otro tema, ¿no? Nada más no sean gachos, no me avisen de un día para otro. Ah, pues para poderlo preparar, ¿no? Igual creo que salió bien. Y pues me avisan si necesitan alguna. Estaría bien una de fisiología renal. Sí, porque el de fisio del cuatrimestre pasado no les explicó nadota de fisio renal, ¿verdad? Nada. Me hablan, pone Ronnie. Doctor, ¿me presta haciendo el remedial? Otra vez. Podemos hacer de fisio renal otra vez, pero se invitan a más gente. ¿Sí? Podemos hacer otra de fisio renal, pero con más gente. Hacer un repaso después. ¿Sale? Ahí me mandan mensaje por Instagram y nos ponemos de acuerdo si es que sí lo quieren ver. Va. Ok. Los que estuvieron, por favor, suscríbanse al canal. O si no, al menos denle like en Instagram a la publicación. Podremos hacer oficio otra vez. Ahí verán, pero a ese les va a costar el curso completo. ¿Sale? No, tú eres de nosotros y no te compartimos. Lo siento, Ailime, ya soy del pueblo. Ya no soy verde, color verde y bienestar. Ok, doctor, devuélvame mis 20 pesos. No, digo, no sé si te los debo, pero si te los debo, pues una lástima, ahí se los cobras a Ailime. Gracias, Doc. Simón. Ok, pues nada, chicos, es todo. Recuerden, dentro de todo la medicina es fácil y espero que les vaya bien mañana. Igual ahí yo me enteraré en chismecito cómo les fue. ¿Vale? Nos vemos, chicos.